El Congreso acaba de dar luz verde a la reforma laboral y hoy tenemos con nosotros a Fabián Valero, que es abogado especialista en Derecho Laboral, laboralista, del despacho Ceres Abogados. Así que qué mejor que tú que nos puedas explicar un poquito cuáles son esos principales cambios de la reforma. A ver, los cambios principales se encuentran básicamente en el nuevo sistema de contratación, sobre todo para reducir la temporalidad que tenemos en el sector privado. Desaparecen los tradicionales sistemas de contrato por obra, contrato eventual, dejan de existir. Es cierto que dejarán de existir a partir del 30 de marzo, de momento todavía están vigentes, hay un periodo de adaptación al nuevo sistema. Y a partir de ese momento pues vamos a funcionar básicamente, entiendo yo, con dos contratos básicos. Primero van a estar los contratos temporales por circunstancias de la producción, que van a poder ser por circunstancias previsibles o por circunstancias imprevisibles, con una duración diferenciada. Y luego la gran apuesta del Gobierno, que es el contrato fijo y discontinuo. En este sentido se facilita este tipo de contratación y al mismo tiempo pues también se le da la opción a las ETTs de poder funcionar a través de este tipo de contrato que hasta ahora no podían. Van a poder hacer contratos de puesta a disposición a través de la modalidad de fijo y discontinuo. Otro tipo de novedades, pero ya no de tanto calado, pues van a estar sobre todo en los sistemas de los ERTEs. Se perpetúa el sistema que ha funcionado durante la pandemia respecto a los ERTEs por causas económicas, lo que llamamos ERTE top, y los ERTEs por fuerza mayor. Se crean otros dos nuevos mecanismos vinculados a una situación de crisis económica coyuntural, pero de momento no se van a aplicar porque dependen de una autorización del Consejo de Ministros. Y después está todo de los grandes meollos de la reforma laboral, que es pues, todo lo que es la subcontratación y la limitación en el aspecto salarial del convenio de empresa. Lo que se persigue básicamente es que la subcontratación y las empresas multiservicios pues, no apliquen condiciones de trabajo muy devaluadas de forma que hagan una competencia desleal al resto del sector. Entonces, a partir de ahora, pues todas las empresas, como mínimo, tendrán que aplicar las tablas salariales del convenio del sector. ¿Cuál crees tú que va a ser el punto caliente, si es que lo hay, que puede dar posibilidad a conflictividad, vamos, entre empresa y trabajador? Yo creo que va a haber dos puntos calientes. La contratación temporal, más que punto caliente, va a ser un punto de inflexión. Es decir, porque hasta ahora las modificaciones que iba habiendo seguíamos con los mismos tipos de contratación, obra, eventual y demás, cambiándose a lo mejor la duración o determinados aspectos o la exigencia de mayor rigurosidad en el contrato. Ahora estamos con contratos completamente diferentes, es un mundo nuevo, entonces el periodo de adaptación va a ser complicado. Sobre todo para las empresas y las asesorías de inicio, saber qué tipo de modalidad de contratación voy a poder emplear para cada tipo de contratación o necesidad que tenga. Ese va a ser el principal problema de inicio. Luego, donde veo que puede haber conflictividad, va a ser sobre todo con la aplicación del convenio que va a corresponder a cada ámbito. Si estamos ante una subcontrata, pues el convenio de actividad, ¿cuál le entendemos como convenio de la actividad? Si estamos ante una pérdida de preferencia aplicativa del convenio, pues ¿cuál va a ser el convenio del sector que voy a poder aplicar? Yo creo que ahí va a haber bastante litigiosidad. ¿La reforma limita el uso de las contratas y las subcontratas? No limita el uso de la subcontratación, es decir, podemos seguir haciéndolo igual que hasta ahora. Lo que sí va a limitar es la posibilidad de devaluar las condiciones salariales a través de la subcontratación. El objetivo último es reducir la eventualidad, ¿no? la temporalidad de esta reforma. ¿Crees que se va a conseguir? Yo creo que se va a conseguir por dos vías. La primera vía es limitando la duración de los contratos temporales a través de estos nuevos mecanismos de los contratos por circunstancias de la producción. Tienen una duración más reducida que los anteriores. También los contratos en prácticas e información se reduce la duración que tenían hasta ahora. Entonces, se va a reducir por esa vía. Se va a reducir por la segunda vía, que es apostar por el contrato fijo discontinuo, porque ese ya no computa como contrato temporal. Y luego también va a reducirse la temporalidad teniendo en cuenta pues, que vamos a tener sanciones mucho mayores en caso de fraude. Hasta ahora, si una empresa contrataba en fraude de ley, pues tendría una sanción la empresa, y era una sanción desde 750 a 7.500 euros. Ahora vamos a pasar a una sanción de entre 1.000 euros de mínimo y 10.000 euros de máximo por cada trabajador contratado en fraude. Claro, si una empresa tiene un gran volumen de contratación temporal y sigue apostando por la contratación temporal, las multas a las que se pueden enfrentar de la Inspección de Trabajo serían muy cuantiosas. Entonces entiendo que se va a intentar apostar bien por el contrato fijo discontinuo o directamente por el contrato indefinido ordinario para reducir la temporalidad y no tener este tipo de problemas. ¿Están recibiendo muchas consultas ya por parte de empresas, sí, de trabajadores incluso? De momento las consultas vienen sobre todo por las empresas y las asesorías porque no saben todavía cómo adaptarse o cómo integrar dentro de su flujo de producción las nuevas modalidades de contratación.
Las dudas de los trabajadores vendrán en el momento en que tengan que cambiar el contrato o tengan que formalizar un contrato ya con las nuevas modalidades. Como de momento todavía seguimos con el sistema anterior, hasta el 30 de marzo, de momento los trabajadores no están suscitando consultas sobre esta cuestión. ¿Y qué pasa con los contratos que se han formalizado antes del 31 de diciembre, que es cuando se aprobó realmente la reforma, y también en este periodo, bueno, hasta que el Congreso dio luz verde? Los contratos que se celebrasen, los contratos temporales, antes del 31 de marzo del 2021, van a seguir aplicando la normativa anterior, hasta la fecha de su extinción máxima. Es decir, si yo hice un contrato por obra el 15 de noviembre del año 2021, pues podré mantener la duración de 3 años que marcaba la anterior normativa, por lo tanto podrá extenderse hasta el 15 de noviembre del 2024. Si hablamos de contratos que se hayan celebrado entre el 31 de diciembre del 2021, fecha de entrada en vigor, y el 30 de marzo del 2022, en este caso seguimos aplicando también las modalidades anteriores, porque todavía no están en vigor los nuevos contratos, pero la duración máxima ya será de 6 meses. Es decir, si yo hago ahora mismo un contrato por obra, no podrá durar más de 6 meses. Transcurrido ese tiempo, tendré que adaptar ya a la nueva modalidad y al nuevo mecanismo de contratación. ¿La reforma beneficia o perjudica más a grandes empresas, pymes? ¿Hay una diferencia o no? Yo no creo que perjudique en sí misma, es decir, hablamos de un texto que al final ha sido pactado por patronal y organizaciones sindicales, con lo cual es un reflejo de, bueno, pues de la negociación colectiva que parece que ha surtido frutos, ¿no? Entonces, no diría que perjudica. Ahora, está claro que las posibilidades de adaptación para una empresa más pequeña siempre son más difíciles, porque a lo mejor sus necesidades son mucho más cambiantes en el tiempo. Yo creo que a las empresas grandes les va a afectar en el sentido de que van a tener que ponerse mucho más las pilas en cuanto a la gestión y organización, es decir, va a ser más compleja la gestión del día a día. Entonces, pues, es decir, a las grandes les va a afectar, no perjudicar, les va a afectar más en el sentido de mayor necesidad de control. A las pequeñas, a lo mejor, pues que tienen un asesoramiento más deficiente o un conocimiento más escaso, les puede afectar a lo mejor a la hora de cometer algún error en la tramitación de ese contrato que derive en un fraude con esas sanciones que estamos hablando. ¿Y a usted qué le parece la reforma laboral en sí? Bueno, me parece una reforma moderada. No ha llegado a hacer, se hablaba de un texto mucho más duro de inicio. Al final se ha quedado una reforma bastante moderada. España tenía un problema de temporalidad, tenemos que asumirlo, es decir, duplicábamos la media de la Unión Europea, es decir, la media de la Unión Europea está en el 13% y en España estamos en el 25% en la privada y el 30% en la pública, es una temporalidad muy elevada. Entonces, en ese sentido, considero que es positivo intentar reducir la temporalidad para armonizarnos a Europa. En cuanto a la preferencia aplicativa del convenio de empresa, es cierto que se estaban suscitando muchos problemas de dumping salarial entre empresas multiservicios y empresas tradicionales, con lo cual tampoco veo mal que se ataje este problema. Y por lo demás, ya digo que es un texto bastante liviano, no modifica especialmente. El único problema puede estar en eso, tal vez en las sanciones que se establecen, que son bastante más elevadas que las que había antes. Pero considero que es un texto bastante equilibrado y que responde a puntos quirúrgicos de los problemas que ha habido. Es decir, no se modifica sustancialmente nuestro sistema de relaciones laborales. Sigue siendo básicamente el mismo, pero con unos puntos que era necesario tal vez retocar, porque si no tampoco accederíamos al paquete de ayudas europeas. Si no reducimos la temporalidad, los 10.000 millones de euros de Europa no llegan. Y eso es un punto clave para poder recuperar la economía después de la pandemia. Si algo visibilizó la pandemia fue el uso de los ERTEs, una herramienta que todo el mundo ya hoy en día conoce. ¿Qué cambios introduce la reforma en...? No introduce cambios significativos, esa es tal vez la importancia, es decir, lo que hace es mantener el sistema de ERTEs que hemos heredado durante la pandemia. Es un sistema mucho más ágil que el que teníamos, mucho más eficiente, sobre todo en los ERTEs por fuerza mayor. Y lo que hace en tal caso la reforma es mantener lo que teníamos durante estos 2 años, es decir, olvida el sistema anterior, adapta lo que teníamos estos 2 años y lo incorpora a nuestro ordenamiento jurídico y lo agiliza todavía un poquito más, es decir, reduce los plazos en cuanto a la tramitación de los ERTEs. Luego, al mismo tiempo, crea lo que se llama el mecanismo REF, pero ya digo que de momento no se va a aplicar, porque está vinculado a la existencia de una coyuntura macroeconómica grave que provoque esa necesidad de acudir a este nuevo mecanismo, o bien que haya lo que llamamos un ERTE sectorial, que es cuando un sector de la actividad determinado necesita adaptarse a los cambios introducidos o a las innovaciones que se deriven, por ejemplo, derivados de la introducción del coche eléctrico. Pues se va a poder permitir a las empresas este mecanismo del ERTE sectorial para que de esta forma puedan formar a sus trabajadores de forma que se puedan adaptar al nuevo sistema y al nuevo flujo de producción.
A punto de cumplirse 2 años de la pandemia, me imagino que haciendo un poco de balance de avalancha de ERTEs, avalancha de concursos, ¿qué ha sido lo más difícil para usted a nivel laboral gestionar? Ha sido 2 años muy duros. Muy duros. Muy duros. Ha sido 2 años de muchísimas horas de trabajo, atendiendo a toda la gente que se ha podido, intentando solucionar todos los problemas que hemos tenido para salvar el máximo de empleo posible. Ha sido un gran sacrificio personal, ha sido también gratificante en el sentido de que, a pesar de todos los problemas, ves que has sido capaz de ir solucionando problemas, de salvar situaciones, de que las empresas sigan funcionando, de que los trabajadores sigan estando protegidos. Entonces, me quedo con ese balance positivo, ¿no? Ha sido un gran aprendizaje, ha sido, pues bueno, positivo salvar todo lo que se ha podido salvar. El bagaje negativo sería, pues, el exceso de carga de trabajo durante estos 2 años. La prórroga de los ERTEs finaliza ahora. ¿Esperan una nueva prórroga? Depende de la situación epidemiológica. La sensación que da es que el pico, pues, tal vez ha llegado a su fin y que tal vez esta sexta ola, pues, sea definitiva. Bueno, yo imagino que si quedan los ERTEs, va a ser ya un mecanismo mucho más acotado para empresas muy determinadas, a lo mejor que tengan un problema de producción con un gran contagio que implique, pues, prácticamente tener que cerrar el centro de trabajo. Quitando ese supuesto, yo creo que se van a empezar a amortiguar mucho más las posibilidades de ERTE, sobre todo por fuerza mayor. ¿Y creen que se va a traducir en ERES? Pues depende del paquete de ayudas europeas. Yo creo que hay empresas que va a ser complicado que salgan. Es decir, no todas van a sobrevivir a la pandemia una vez acabe la respiración asistida de los ERTEs. Ahora bien, también creo que el mecanismo de los ERTEs ha funcionado realmente bien durante la pandemia y ha permitido salvar muchísimo empleo y muchísimas empresas. La famosa frase de los ERTEs serán ERES, yo creo que no va a ser como se había hablado al principio. Sí que los habrá, va a ser inevitable, pero en una dimensión mucho más pequeña, y yo creo que no tanto vinculado a la pandemia, sino al hecho de que estamos asistiendo a un cambio de ciclo productivo, a una nueva economía totalmente diferente a la que teníamos, y eso va a necesitar, más que destruir empleo, adaptar empleo. Es decir, va a haber sectores donde va a hacer falta mucha menos mano de obra, pero hay otros sectores, sin embargo, donde es casi imposible encontrar trabajadores. Sector del mar, sector de la construcción y demás. ¿La avalancha de concursos de acreedores que se esperaba o que se preveía fue tal? No. Nosotros es cierto que tampoco llevamos concursos de acreedores, solo llevamos temas laborales, pero de lo que hemos comentado con compañeros que sí que llevan mercantil, la sensación que da es que tampoco ha llegado esa famosa avalancha. ¿Y llegará? Yo creo que a estas alturas ya estamos en un proceso de salida de la pandemia, se está recuperando cierta normalidad, la hostelería abre, ya casi no hay restricciones. Bueno, yo creo que va a ser complicado que lleguemos a ese punto. Es decir, no digo que no vaya a producirse cierre de empresas, pero no creo que lleguemos a un punto dramático que se hablaba hace un año. No creo que estemos en esa situación. En materia de teletrabajo, ¿han tenido también que gestionar muchos temas laborales? Nosotros personalmente llevamos casi 2 años en teletrabajo, en el despacho. O sea, el teletrabajo ya forma parte de nuestra rutina diaria, de nuestro sistema de vida, y nos han llegado bastantes consultas de empresas por temas de teletrabajo. Lo que estamos apreciando es que cuesta dar el salto para hacerlo bien. Sí. O sea, se intenta mantener un teletrabajo pero de modo informal, no formalizarlo tal y como establece la ley de teletrabajo. ¿Y por qué? Pues no lo sé. Yo creo que es el miedo al cambio. Sí. En España tenemos la costumbre de hacer las cosas a veces a nuestra manera y luego llegan los disgustos, ¿no? Ya. Pero es un buen recordatorio porque hay que recordar que en las empresas que una infracción de no formalizar por escrito el contrato de trabajo es una multa de 750 a 7.500 euros. Muy bien. Pues gracias por todo, Fabián, por explicarnos todo esto. A vosotros. Gracias. Gracias.